¿Cree que podría volver a suceder todos estos acontecimientos del cual usted fue protagonista? Los resultados que hemos tenido finales creo que han sido los peores. Si nosotros nos hubiéramos quedado en el gobierno, creo que hubiesen sido resultados mucho mejores. No creo, sino iban a ser resultados mejores. Iba a haber una recuperación de la economía, no nos iba a endeudar por más de 100 años y la pandemia se hubiese enfrentado de una manera más objetiva, con resultados que hubiesen sido muy favorables a esos más de 200.000 muertos que lamentablemente nos ha costado la pandemia. ¿Cuál ha sido el rol del Congreso de la República, según su óptica, ya dejando o justamente de ser protagonista de los hechos a hoy? ¿Cuál es su análisis del rol del Congreso de la República en estos hechos? En el periodo de transición fue un Congreso valiente, un Congreso que recogió la necesidad del pueblo, que supo legislar en las necesidades del país. Y creo yo que en ese periodo corto se ha demostrado lo que ningún otro Congreso pudo hacerlo anteriormente. En el periodo que justamente se pidió que usted dejara el cargo de la presidencia de la República, ¿cuál fue el rol del Congreso de la República? Bueno, se acobardó, tenemos que ser sinceros. El golpe a la democracia acobardó al Congreso y el propio presidente encargado del Congreso pedía mi renuncia, que fue lo que nos debilitó inicialmente, pero también tenemos que entender que nadie quiere ver muertos y que los acontecimientos con 2 jóvenes muertos, por encima de cualquier situación, digamos, de querer mantener el poder, está la vida. Y en esas circunstancias lo que queríamos era que el Perú esté tranquilo, que haya una pacificación, que no haya enfrentamientos. Por eso pusimos un paso al costado. Pero lamentablemente quien asumió el rol como presidente no supo realmente guiar al país donde teníamos que guiarlo. Continuó lo mismo que hizo Vizcarra y en consecuencia fue un fracaso. Durante la presentación del libro usted ha hecho referencia al desempeño político del Partido Morado y del señor Sagasti, que luego obviamente fue el presidente de la República. Si puede hablar de estos aspectos, por favor. Vuelvo a decir que fue el servicio de inteligencia de Vizcarra. ¿Por qué? Porque andaba siguiendo a todos los parlamentarios donde se movían, qué era lo que hacían, e inmediatamente lo publicaban o si no lo advertían. Y cuando se presentó la vacancia anduvieron detrás de varios grupos para que en el caso de la vacancia esta no prospere. ¿Quiénes específicamente? ¿Podemos hablar de personas? Bueno, estaba el señor, en este caso Francisco Sagasti, estaba de Belaunde, estaba Gino Costa, estaba Olivares, del Partido Morado. En términos generales, esos eran los que estaban más identificados. El servicio de inteligencia, esto es serio lo que usted está manifestando, porque el rol de un congresista precisamente es otro, ¿no? Pero ¿acaso no hemos visto los peruanos que ellos estuvieron en las marchas, asociando las marchas? ¿Acaso los peruanos no hemos visto en la televisión lo que sucedía? ¿Acaso no lo vimos al señor Guzmán yendo a La Libertad, estando en Lima? ¿Acaso no vimos a la propia Verónica Mendoza viniendo al Cusco? Yo creo que no estamos haciendo invenciones, estamos contando la verdad de los hechos que pasaron. ¿Y por qué estas actitudes, esta respuesta de la izquierda? Por ejemplo, la señora Verónica Mendoza, ¿no? Bueno, yo creo, yo configuraría la izquierda radical, porque yo creo que la vacancia del señor Vizcarra fue acompañada por firmas de personas que estaban en la izquierda, como Lenin Checo. O sea, no solamente estuvieron los de derecha contra Vizcarra, estábamos los peruanos que queríamos un Perú mejor, y creo que en esas circunstancias felicito a esos 105 valientes congresistas que apostaron por la vacancia del señor Vizcarra. Yo no voté, pero sin embargo conversé con ellos y ellos estaban dispuestos que si nuevamente se presentara un tema de la misma naturaleza, volverían a votar. Y en los resultados donde este señor prefirió proteger su vida de él y de su familia, proteger la vida de sus ministros y de sus viceministros o sus funcionarios, prefirió proteger la vida de quien estaba a cargo de la investigación, en este caso la Universidad Cayetano Heredia, y más allá de eso, 1.200 vacunas que se perdieron y nunca se supo quién se las puso. Creo que son los hechos que el día de hoy han hecho que tengamos más de 200.000 muertos y que la responsabilidad recaiga en ellos. Y también el señor Vizcarra, porque fue el que inició, y el señor Sagasti, porque fue el que continuó. Quiero volver a los días en donde justamente se convocó a las marchas por la democracia, entre comillas también. Estuvo la señora Verónica Mendoza activamente participando, aquí en el Cusco inclusive, también el señor Guzmán y otros actores políticos. ¿Por qué esta posición de parte de esta izquierda en esos días de protesta que justamente pedían la destitución? Porque su plan que teníamos se lo desbaratamos. ¿Qué plan era? El plan era tomar el poder. Recordemos que en la condición que ha quedado el Frente Amplio, en la condición que ha quedado el Partido Morado, el pueblo le dio la espalda, porque el pueblo inteligentemente se dio cuenta que estos señores habían prácticamente golpeado al pueblo peruano, habían sido los verdaderos responsables del golpe de Estado que se dio a ese gobierno constitucional.
¿Cuál fue el rol que desempeñó la prensa en estos días, precisamente de las marchas? No toda, que pedían, no toda la prensa. Hubo prensa, cabeza, ¿no? prensa, como se le calificó, prensa mermelera, que avaló el golpe de Estado que se dio al Congreso constitucionalmente que había asumido el mandato. Entonces, en consecuencia, yo creo que esa prensa es la que hoy día tiene que hacer conciencia. Seguramente defendía sus frijoles, seguramente defendía sus intereses. Y nosotros claramente habíamos dicho que de llegar al gobierno y conforme asumíamos, se cortaba todo tema vinculado a contrataciones, que lo que iban a hacer era a seguir empobreciendo y que lo íbamos a enfocar a la pandemia. Entonces, esas razones quizás fueron las que más motivaron a que respalden estos hechos y las consecuencias ya todos las conocemos. Hay similitudes con el actual gobierno, ¿no? Y este sector de la prensa, ¿considera usted? Pero hay otros temas de intereses. ¿Cuáles? El Vizcarrato, conjuntamente con el Partido Morado o los caviares, lo que quieren es sacarse de encima a Cerrón. No es que quieren un Perú mejor, sino sacarse una persona para ellos entrar a dominar todo como siempre lo hicieron antes. Usted habló del señor Sagasti, tuvieron una reunión en una vivienda en Lima. ¿Nos puede contar esta parte, por favor? Está en el libro. En el libro que hemos nosotros escrito está claramente establecido que le hemos puesto el jamón. Quiero ser parte del jamón. ¿Quién dijo esto? Quiero ser parte del jamón. El señor Sagasti. Él identificó el tema de la mesa directiva como que era un tema de irnos a repartir un botín. ¿Por qué es importante la mesa directiva en el Congreso de la República, señor? La mesa directiva en realidad dirige, es el maestro de ceremonias y naturalmente la mesa directiva de una u otra manera si quiere configurar un acto, digamos, irregular, lo hace como ha sucedido en este caso, que no nos dejaron escoger o en este caso cambiar o nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, no nos dejaron modificar la Constitución Política en el artículo 133 y 134. Esa responsabilidad no estuvo en la mesa. Si hubiese sido una mesa democrática, una mesa que quería un Perú mejor, hubiese colaborado y no hubiese sido una de las que de una u otra manera participó de manera articulada con el señor Sagasti. La señora Chuquilín con el señor Sagasti articularon para que los resultados finales no se dieran. Bueno, y el señor Sagasti tuvo todo el jamón prácticamente luego de que usted dejó de ser presidente de la República. Bueno, lo más triste es que ha sido desastroso su gestión. Y creo que al final los peruanos hemos tenido la peor vacuna, no sabemos ahora el precio, cuánto costó, y la pandemia se ha manejado de la peor forma y nos hemos endeudado por más de 101 años. Ellos son los responsables de estos hechos que han acontecido conjuntamente, Sagasti con Vizcarra. Sagasti ganó la presidencia en las calles, lo ha manifestado usted. Y perdió la banda en las calles. Conforme ganó la banda en las calles, perdió la banda en las calles. Señor Merino, ¿usted cree que este Congreso encabezado por María del Carmen Alba está igual cumpliendo una labor importante y tiene que ser igual de valiente para que pueda conducir este gobierno? Bueno, son diferentes circunstancias. Recordemos que este Congreso es un Congreso de 5 años. El nuestro fue un Congreso de transición. Y en este caso, lo que tienen que articular y lo que tienen que entender los grupos políticos que han llegado a este Congreso, que por encima de los intereses personales, por encima de los intereses partidarios está el país. Y si ellos no se llegan a entender, fundamentalmente pensando en el país y tomando una posición por un mejor país, por mejores condiciones de vida, ellos serán los responsables. En todo caso, el voto de confianza, aún con abstenciones, tendría que ser aprobado. Es que lo que pasa es que el voto de abstención es una llamada de atención al presidente de la República por una mala elección de ministro. Si él no entiende eso, lamentablemente él será el responsable de los hechos que pueden suceder. Okay, Muchas gracias, señor Marino.